Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el de Cristo, el apóstol Pablo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie de miércoles y viernes titulada El perfil de un ministro de Dios y compartiremos la segunda parte del tema El ministro de Dios es un modelo de integridad. Nos creaste con un propósito. El ministro de Dios es un modelo de integridad. Dentro de este tema está nuevamente con nosotros para responder a esta interrogante de hoy el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Buenos días, Ángelo, y bienvenido. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a usted, estimado oyente, que aparta su tiempo para escucharnos cada lunes, miércoles y viernes, y bueno, deseamos ser de edificación para su vida. En el programa anterior dimos inicio a este tema y compartimos con base en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, donde se indica que indiscutiblemente la integridad es la norma para todo ministro del Evangelio, es el estándar impuesto por Dios. ¿Por qué es tan elevado el estándar para los siervos de Dios? Porque el ministro sirve a Dios y representa a Dios, por lo cual no podrá hacerlo de cualquier manera. Y como representa a Dios, deberá ser el más alto ejemplo de imitar en su congregación. Voy a leer el texto base de este tema, primero a Timoteo 3, del 1 al 7. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Así que es pertinente que conozcamos cuál es ese estándar para que como cristianos sigamos el ejemplo de los auténticos ministros de Dios. Y continuando con el texto base de este tema, en el programa anterior vimos que un ministro debe ser modelo en su sexualidad y modelo en sus relaciones. Y en cuanto a esta última cualidad, empezamos a revisar cada una de las características que tiene que ver con las relaciones interpersonales de un ministro del Evangelio. Vimos 3 y vamos a recordarlas brevemente. Pastor Ángelo, recordemos estas 3 características que vimos al finalizar el programa anterior. Bueno, en cuanto a relaciones interpersonales, el ministro debe ser alguien moderado, o sea, es alguien que sabe dominar su lengua y no anda envuelto en chismes ni los patrocina. Además, su comportamiento no proyecta excesos, sino más bien proyecta equilibrio. También debe ser sensato, o sea, el ministro no es alguien que repentinamente toma decisiones, Oscar, movido por sus emociones o por sus ingeniosas ideas, sino que más bien es alguien pausado, es alguien que ora, es alguien que reflexiona, es alguien que pide consejo antes de tomar decisiones. El ministro también dijimos que debe ser un hombre respetable. Cuando el ministro habla, tiene algo para decir, no es alguien que simplemente dice algo. Sus palabras y sus acciones son dignas de ser consideradas por los demás, pues tienen peso. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Continuemos con estas características que nos dice 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Luego dice el apóstol Pablo, hospitalario y capaz de enseñar. Bueno, en cuanto a hospitalario, es alguien que recibe y que acoge en su casa o en su tierra a los visitantes o extranjeros con amabilidad y con toda clase de atenciones. Esto obviamente no significa que su casa sea un hotel, ¿no? O una posada, ¿no? Hay que aclararlo. El requisito pues debe ser entendido a la luz de la época apostólica, cuando los cristianos eran perseguidos y tenían que huir.
Incluso era necesario que muchos salieran, entonces las iglesias debían acoger a tales personas en sus casas. De igual modo, cuando las iglesias madres enviaban a predicadores autorizados, entonces las iglesias receptoras debían atender y acoger a estos predicadores que llegaban a sus localidades. Generalmente las iglesias eran en casas, ¿no? Eran en casas, correcto. También habla de capacidad para enseñar. Bueno, el ministro debe ser alguien que se hace entender, ¿no? Cuando explica la palabra de Dios. O sea, él aclara en lugar de confundir. Esto es un don dado por Dios, que como todos los dones, pues se puede hacer crecer en la medida del esfuerzo y en la medida de que el ministro se prepare en el estudio de la palabra de Dios y teológicamente. Digamos que este es el único requisito para los ministros, para los pastores, para los obispos, que tiene que ver con aptitud con P, ¿no? Los demás van dirigidos a cualidades del carácter. Sin este don, pues no se podría ser pastor, no se podría ser ministro de la palabra, porque imagínense, un pastor, ¿qué es lo que hace? Enseña la palabra de Dios, ¿no? Y si él no es capaz de enseñar la palabra de Dios, o si no tiene la habilidad de explicarla de tal manera que la gente entienda, pues está inhabilitado para ser pastor. También habla de no borracho. Bueno, muy claro, ¿no? O sea, un ministro... ¿Puede haber un ministro borracho? Un ministro de Dios es alguien que no busca placer en las bebidas alcohólicas. Es más, él se aleja intencionalmente de ellas. El ministro pues sabe, entiende que él es una persona pública y que sus actuaciones están al escrutinio de la gente, principalmente de su grey. Por lo tanto, pues él no va a dar pie para que los feligreses malinterpreten la gracia del Señor y caigan en vicios tan comunes como lo es el beber. Así. Otra característica es no pendenciero. Bueno, y está relacionada con lo anterior. Quien generalmente toma, pues termina en riñas, ¿no? Pero obviamente podríamos decir al respecto que el ministro no es alguien propenso a estar en disputas, en conflictos, en riñas. Yo recuerdo que una vez estaba haciendo fila para matricularme en el colegio en un 10º grado, y más adelante había un padre alegando y estaba manoteando, discutiendo porque la fila poco avanzaba. Yo qué vergüenza sentí y qué decepción me llevé cuando noté y llegué cerca a donde estaba la persona esa, porque esa persona era pastor de una iglesia que yo conocía. Imagínense, un pastor ahí participando de una riña, provocando una riña. No avaro, dice también. No avaro, bueno, eso significa que el ministro de Dios, el pastor, los pastores, no ansiamos poseer riquezas, ni sentimos placer en acumularlas, ni en atesorarlas, más bien busca compartir, ¿cierto? El ministro no ama el dinero, lo repito, el ministro no ama el dinero. De hecho, el cristiano no ama el dinero. Si es ministro, pues con mayor razón, ¿cierto? El ministro, digamos, ha muerto a toda codicia. Él no sirve con el propósito de recibir privilegios económicos. Esa no es la motivación, esa no es la intención de su corazón. Obviamente, él es sostenido por la grey, pues así lo ha establecido el Señor, así lo instituyó el Señor en su palabra. Pero eso no significa que él se vaya a aprovechar de su posición para enriquecerse, para vivir desmedidamente, con lujos, mientras otros pasan necesidad. Dos características que continúa el apóstol Pablo escribiendo es amable y apacible. Bueno, en cuanto a la amabilidad, significa que el ministro debe ser alguien que se comporta con agrado, ¿sí? Con educación, con cortesía, con afecto hacia las demás personas, y por lo tanto, pues una persona así es fácil de amar, ¿cierto? El ministro busca que las personas se sientan bien y se esfuerza por ello. Eso no indica que cuando él va a predicar, entonces va a ser tan amable que evitará confrontar con la palabra de Dios, No, él es amable desde luego en las relaciones interpersonales, pero cuando él predica, él va a anunciar la palabra de Dios, así lastime o así hiera a la gente. Apacible. Bueno, que él está libre de la brusquedad y de la violencia, y por ello resulta en ser una persona agradable, una persona tranquila. Él sencillamente no reacciona con brusquedad ante los ataques, ante las injurias, ante las calumnias. Él sabe dominarse y responder con paz. Un candidato a ministro, y mayormente uno que ya está ejerciendo el ministerio, pues debe esforzarse por tener estas cualidades de carácter que hemos mencionado. Debe recordarse una y otra vez
que él está representando la santidad de Dios. Para eso lo puso el Señor. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Un ministro de integridad sí debe ser un modelo de pureza sexual y ser modelo en sus relaciones. ¿En qué otras áreas debe ser modelo el ministro de Dios para ser íntegro? Modelo en su autoridad. Dice el texto 1 Timoteo 3 del 4 al 5, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Vea, la familia del pastor es su primer ministerio. Si el ministro es incapaz de hacer que su esposa y sus hijos acaten su liderazgo, pues con plena seguridad la Grey no lo va a acatar. Si un pastor no es capaz de hacer que su familia le obedezca, pues muy pronto su feligresía hará lo que se le antoje. Si un ministro es gobernado por su esposa, es gobernado por sus hijos, pues él va a presenciar, él va a ver una anarquía en su propia iglesia. El principio en este punto es uno solo. El ministro es alguien que sabe ejercer su autoridad. Y el texto muestra que gobierno tiene que ver con obediencia y que estas dos tienen que ver con cuidado. Esto quiere decir que el cuidado pastoral depende de la capacidad del ministro para gobernar y hacer que se le obedezca. Obviamente, no a él, sino lo que él enseña, porque lo que enseña es la palabra de Dios. ¿Cuál será entonces su primera prueba o su primera evaluación en cuanto a la aptitud o capacidad para gobernar, para hacer autoridad? Pues su propia familia, su propia casa. Una familia está compuesta generalmente por ¿cuántas personas? Por lo menos 3 personas. 3, 4 personas. Los que tienen varios hijos, pues vamos a suponer 8 personas. El que no es capaz de cuidar 3, 4, 8, no va a cuidar 100, 200, 300, 500, 1000. Eso es sencillamente lógica. ¿Por qué el ministro debe tener familia? O sea, no se recomienda que sea soltero. No es recomendable, no significa que sea una inhabilidad, pero no es recomendable. Pero digamos que él debe tener familia porque él no solo va a enseñar con palabras, ¿cierto? Él no solamente va a enseñar allí desde el púlpito cómo se debe manejar un hogar, sino que debe ser modelo de cómo manejar un hogar. O sea, la gente lo está observando a él, a su familia, y este mandamiento deja sin piso la obligación del celibato para los siervos de Dios, como lo propone o lo establece la Iglesia Católica Romana. No, al revés. Lo que dice la Biblia es que el ministro debe ser alguien de familia, ¿cierto? Porque él es modelo. El mandamiento bíblico entonces apunta a que el ministro sabe cómo se debe tratar a una esposa y cómo se debe direccionar a unos hijos. Pues él va a tener que escuchar en consejería, ¿cierto?, los diferentes problemas que tienen los esposos y los padres. También va a escuchar a los hijos quejarse de las injusticias que sus papás cometen contra ellos. Por lo tanto, pues él no debe ser un ignorante de la situación, pero además debe haber superado, ¿cierto?, tales problemas, o más bien debe haberlos evitado en su propio hogar. Dios es un Dios de orden, y por lo tanto el hogar del ministro cristiano debe ser un modelo de cómo se ejerce y se acata la autoridad. No significa esto que el hogar del ministro sea perfecto, porque eso no existe, pero sí puede ser modelo. ¿En qué se basa la autoridad de un ministro? En la misma autoridad pues que Dios le otorgó al esposo, ¿cierto? Ha sido el Señor mismo quien le ha dado autoridad al ministro. Obviamente, pues esta autoridad tiene límites, ¿cierto? Y algunos ministros no han entendido eso. La autoridad del ministro tiene límites y debe ser ejercida con amor. Por eso, antes de ser ministro, el candidato a serlo debe demostrar que ya ha ejercido su autoridad apropiadamente en su propia casa y debe mantenerse en ese ejercicio. Y así como la esposa y los hijos no son inferiores al esposo y padre, pues de igual manera ningún miembro de la iglesia es inferior al ministro, sino sencillamente es que está bajo su autoridad. Ese es el orden para el buen desarrollo de la iglesia, ese es el orden pues para el buen desarrollo de una casa, que haya alguien respondiendo, que haya alguien con autoridad. ¿Por qué el texto dice que los hijos del candidato a ministro deben obedecerle, dice, en el debido respeto? Bueno, con el debido respeto, mejor. Esto es importante, Oscar, pues nos muestra que la autoridad de un padre en su casa
tiene como fundamento el respeto. Vea, es inconcebible que haya ministros que no se merezcan el respeto de los integrantes de sus familias debido a que no se lo han ganado. Así que la casa del ministro dice mucho, ¿cierto? Él puede hablar muy bien, ¿cierto? Él puede tener profundidad en sus sermones, él puede tener carisma al explicar la Biblia. De hecho, puede haber avanzado en los proyectos de la iglesia, pero si la constante es que su esposa y sus hijos se le están sublevando, lo más probable es que su liderazgo tiene serias grietas de carácter. Muchas esposas y muchos hijos de pastores tienen que lidiar domingo a domingo con ver un farsante en el púlpito. O sea, él muy lindo, él predica, él habla chévere, como dicen algunos miembros ingenuos, se siente la unción, se siente la presencia de Dios, ¿cierto? Pero si él no es eso mismo en la casa, si él no es eso mismo con su esposa, eso mismo con sus hijos, pues hay serias grietas en el carácter de tal ministro. Me hace acordar que en cierta ocasión una niña le dijo a los miembros de su iglesia que ella quería irse a vivir en el templo con su familia. Y cuando los miembros de la congregación le preguntaron la razón, pues ella contestó: es que cuando mi papi está aquí se porta muy bien, hasta me consiente y deja de hablarme a gritos. El problema es que esta niña era la hija del pastor. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Un ministro de integridad debe ser modelo de pureza sexual, ser modelo en sus relaciones y ser modelo en su autoridad. Pastor, ¿en qué otras áreas debe ser modelo el ministro de Dios para ser íntegro? El ministro debe ser modelo en madurez cristiana. Dijo el apóstol Pablo, 1 Timoteo 3:6, no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Digamos que por lo general los ministerios cristianos arrancan bien, ¿cierto? Aunque hay pues sus excepciones. Pero definitivamente tendríamos que decir que la mayoría de personas que quieren servir a Dios pues tienen buenas motivaciones. Ellos quieren que el nombre de Cristo sea conocido, que su reino se extienda por toda la tierra. De hecho, pues si esa no es la motivación de alguien, ni siquiera debería lanzarse al ministerio. Sin embargo, Oscar, en el camino ministerial hay una gran prueba a vencer, y la lucha de todo ministro es quizás el robarle, ¿cierto?, la gloria a Dios, que únicamente le pertenece a él y que según el texto bíblico, pues él no va a compartir con nadie. Entonces la tentación que afronta todo ministro de Dios es volverse, como dice aquí el texto, presuntuoso, presumido, altivo, arrogante, orgulloso. ¿Qué es ser presuntuoso? ¿Nos puede ampliar un poco más este término? Bueno, la presunción según el diccionario es vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Vea, el ministro debe recordarse continuamente que todo lo que él es, desde sus dones hasta sus cualidades de carácter, han sido posibles solo por la gracia de Dios que ha sido derramada en su vida. Por lo tanto, un ministro presuntuoso es aquel que cree que sus dones y capacidades son de él y le pertenecen a él. Por lo tanto, él se vuelve esa persona arrogante, esa persona altiva. Dice Proverbios 26:12: ¿te has fijado en alguien que se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Sí, ahí está la presunción. Básicamente, el ministro cristiano debe tener la capacidad de soportar el peso de ser usado por el Señor. Eso es un peso, porque cuando Dios lo usa a uno, entonces uno como que saca pecho, ¿no? Uno dice, no, es que ¿qué haría Dios sin mí, ¿no? ¿Qué sería de esta iglesia si yo no la pastoreara, ¿no? Nunca el pastor o ministro debe llegar a pensar que Dios lo usa porque él es muy sabio, porque él es muy consagrado, porque él es muy humilde, porque él sí paga el precio. No. Más bien, el ministro deberá dar siempre todo el crédito al Señor y agradecer el enorme privilegio de ser un instrumento en las manos de Dios. Revisemos quiénes son más propensos a caer en el pecado del orgullo. Bueno, Pablo acá dice que este peligro se hace aún más fuerte en los neófitos, y esta palabra neófito es una palabra compuesta en el griego de neo, que significa nuevo,
y pistos, que significa fe. Al unir las dos palabras, los dos términos, entonces tenemos que lo que quería decir Pablo es: no ponga como ministro Timoteo, no vaya a poner como ministro a un nuevo en la fe, a un recién convertido, a un creyente. Pero ¿por qué un neófito es más propenso a caer en la tentación de volverse presuntuoso? Vea, Oscar, la razón es esta: por su falta de conocimiento bíblico y relacionarse con el Señor, ¿cierto? Pues el nuevo, pues hasta ahora está conociendo de Dios. El cristiano que ya ha madurado entiende que si Dios lo usa, lo hace para sus propósitos eternos. Nada tiene que ver el don o el talento del instrumento, pues es a Dios quien le place usar y le gusta que el instrumento suene. Si Dios no toca el instrumento, pues el instrumento estaría silenciado para siempre. Pero cuando Dios lo toca, hace que una melodía celestial suene y que transforme corazones. Así que el que no es maduro podría creer que es por sí mismo que suceden las cosas y entonces le va a robar la gloria a Dios. Vea, el conocimiento de Dios a través de su palabra llevará al ministro a ser más humilde delante de Dios y también delante de los hombres, ¿cierto? Reconociendo que toda gracia proviene del cielo. Pero si el ministro no reconoce eso, pues él se volverá tan altivo que querrá que los reflectores, las luces recaigan sobre él, y se volverá alguien que exige de la grey alabanza, que exige reconocimiento sobre su propia persona. Todo esto es el abono perfecto para que el ministro experimente una caída estrepitosa en su ministerio. Proverbios 16:18 dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Y Proverbios, el mismo versículo, pero en la Reina Valera dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta es una historia con propósito. Cuenta una curiosa fábula que la mañana de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén sobre el humilde lomo de un asno, cuando el borriquillo regresó, todas las bestias se le acercaron para informarse de lo que había acontecido. El burro comenzó a pavonearse entre sus congéneres y, asumiendo poses de importancia, les dijo: ¿ustedes no saben lo importante que he parecido a la gente esta mañana? Todos corrían para verme pasar y nadie permitió que mi fino casco se manchara con la inmundicia del suelo. Todos arrojaban sus mantos para que yo pasara sobre ellos. Una vaca le preguntó: ¿y cuando tiraban sus mantos para que tú pasaras sobre ellos, qué decían? Bueno, respondió el burro con más orgullo aún, decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Al escuchar eso, todos los animales soltaron una estruendosa carcajada. ¡Qué tonto eres!, dijo uno de ellos. Aquella gloria no era para ti, era para el que cabalgaba sobre tu lomo, era para Jesús, el Hijo de Dios. Qué historia tan bonita. Por eso todo ministro cristiano debe saber que él es siervo de Dios y él es siervo de la palabra. Él rinde homenaje a la palabra que predica y al que la inspiró, al Espíritu de Dios. Él jamás será tan orgulloso como para reemplazar la eterna palabra de Dios por sus efímeras palabras humanas. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo damos inicio a una nueva serie para el mes de marzo titulada Espiritualidad y Finanzas, con el primer tema: Jesús o el dinero. Pastor Ángelo, un pequeñísimo introducción de este tema que vamos a iniciar y esta serie el próximo domingo en la comunidad Vida con Propósito y sus tres sedes en el área metropolitana. Bueno, a veces los cristianos no saben cómo relacionarse en su fe, en su espiritualidad con el dinero y con el Señor, ¿no? Por eso entonces esta serie que tiene que ver cómo conciliar la espiritualidad y el manejo del dinero o las finanzas, el aspecto económico que a veces nos queda difícil de manejar. Y el primer tema a lo que apunta Oscar es que, como dijo Jesús, no podemos servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesús dice: es lo uno
o el otro, o sea, no, al mismo tiempo no se puede. Entonces vamos a revisar las palabras de Jesús y cómo las palabras de Jesús, aunque son desafiantes, realmente traen paz, realmente traen tranquilidad al corazón. Y cada día sobre la tierra. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.